Buen día, somos alumnos de la Escuela Bachiller Miguel Alemán González Yuna. Realicé una exposición del tercer semestre Grupo C, Biología 1. Nuestro docente es el maestro Leonardo Aderramán Hernández Cotiller. Hablaremos de las células troncales, entendiendo y identificando el significado y características de esta, al igual que sus tipos y diferentes funciones de estas células troncales. El grupo está conformado por los integrantes Martínez Funes Antonio, Vitis Hernández Diego, Nestoso Blasquez Marcos Eduardo y Silva Sánchez Isaías. Estos serían los temas que se abarcarían en la exposición. ¿Qué son las células troncales? ¿Qué es la línea celular? ¿Cómo se forman? ¿Cuál es su proceso? ¿Tipo de células troncales? ¿Dónde se encuentran? ¿Y cuál es su composición? Las células troncales son un grupo específico de células indiferenciadas que tienen un potencial proliferativo elevado y que presentan dos características fundamentales dentro de ellas. Son capaces de autorrenovarse, es decir, de formar células idénticas a las células de origen, prácticamente copiándose. Tienen la capacidad de generar uno o más tipos celulares que desempeñan funciones especializadas en el organismo. Estas irán dependiendo de su origen. Las células troncales pueden dividirse en células troncales embrionarias y somáticas. Las células troncales embrionarias, abreviado CTE, son células pluripotenciales, es decir, cada una de ellas es capaz de generar todos los tipos de células del organismo. Por su parte, las células troncales somáticas son en su mayoría multipotenciales, ya que pueden generar una gran variedad de tipos celulares dentro de un tejido específico. Una línea celular inmortalizada es una población de células dentro de un organismo multicelular que normalmente no prolifera indefinidamente. Sin embargo, debido a la mutación, han evadido la senescencia celular normal y en cambio pueden seguir experimentando divisiones tras divisiones, logrando así un eje multiversal de células dentro de un organismo. ¿Cómo se forman las células madre? Las células madre embrionarias provienen de una estructura que se forma a partir de los pocos días de haberse fecundado el óvulo por el espermatozoide. Estas pueden dar origen a toda clase de células del cuerpo, ya que este tipo de células tienen la capacidad de reproducirse o dividirse a sí mismas. ¿Cuál es el proceso de la célula madre? Después de que la célula madre se haya formado a partir de la fecundación del óvulo, las células madre viajan a la médula ósea, se insertan y luego comienzan a producir nuevas células sanguíneas normales. Las nuevas células por lo general se encuentran en la sangre del recién nacido en aproximadamente 4 semanas. Tipos de células troncales. La potencia en ellas es que se pueden dividir. Podemos al menos tener 6 tipos de ellas: totipotentes, pluripotentes, embrionarias multipotentes, pluripotentes inducidas, multipotentes y unipotentes. De estos 6 tipos hay 4 grupos. El primero serían las células troncales mesenquimales. Son células madres normales y son células multipotenciales primitivas, con morfología fibroblastoide, originadas a partir de la capa germinal mesodermal. Se pueden diferenciar en los diversos tipos de células que la rodean. El segundo grupo serían las células troncales embrionarios. Estas células embrionarias son un tipo dentro de las células, lo que significa que pueden fabricar cualquier otra célula del cuerpo. Formados a partir de blastocistos, células encontradas en embriones humanos en sus primeras fases de desarrollo. El tercer grupo serán las células troncales adultas. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo, las adultas se dividen para formar más de ellas y de otros campos especializados. Y el cuarto grupo serían las células troncales multipotenciales. Las multipotenciales son las encargadas de generar otras en su misma capa o linaje en origen embrionario. Ellas las encontramos en la médula ósea o las células sanguíneas. ¿Dónde podemos encontrar las células troncales o células madres? Las células madres viven principalmente en la médula ósea, que es la parte inferior esponjosa de ciertos huesos. Es aquí donde se dividen para la producción de nuevas células sanguíneas. Una vez que las células sanguíneas maduran, salen de la médula ósea y entran al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la estructura de las células troncales? Morfológicamente, las células troncales mesenquimales se caracterizan por presentar una morfología espigada en forma de huso, con la presencia de un núcleo alargado, central y que contiene de 2 a 3 nucleolos. El citoplasma contiene varios componentes que forman los materiales que la célula necesita para cumplir con su función.
La membrana celular, la superficie de la célula, una estructura compleja que envía y recibe señales de otras células y permite la entrada y salida del material de la célula.